Tenía 67 años cuando me puse ese vestido azul por primera vez. Frente al espejo, no me reconocí. No por el reflejo, sino por lo que había detrás de él. Décadas de silencios, de renuncias, de un amor que di sin recibir siquiera una invitación. Esa mañana, creí que iba al día más feliz de mi hijo, pero terminé saliendo por la puerta trasera, con la dignidad rota y un secreto que cambiaría el rumbo de todo. Hoy quiero contártelo todo, porque quizás tú también has amado sin ser visto. Has callado por años. Has dado hasta que no quedaba nada. Y si alguna vez sentiste que te apartaron, que tu presencia ya no encajaba, esta historia también es tuya. Antes de comenzar, si esta historia resuena contigo, déjame un comentario aquí abajo. Cuéntame tu experiencia, que yo leo cada palabra. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte lo que viene y compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Dicen que los silencios más hondos no se gritan, se viven. Y así fue como viví el día de la boda de mi hijo. Con el corazón hecho trizas, escondida tras una sonrisa forzada, y el vestido azul que me había comprado meses atrás, con una ilusión que hoy me parece ingenua. Me llamo Leonor, y esta historia es la mía. No busco compasión ni revancha. Solo deseo contar lo que muchas madres callan. Porque amar demasiado a veces no basta. Porque hay heridas que no sangran, pero duelen toda la vida. La boda era en un jardín elegante de las afueras de Valencia. Un lugar soñado, con fuentes, guirnaldas de luces y un césped recién cortado que olía a primavera. Todo estaba dispuesto para celebrar la unión de mi hijo León con Paulina, una joven de buena familia, rubia, con aire de reina y sonrisa de portada de revista. Yo, su madre, había estado al margen de casi todo. No opiné del lugar, ni del menú, ni del vestido de la novia. Apenas si conocía a los suegros. Pero me bastaba con estar cerca de él. De mi León. Recuerdo cómo pasé horas buscando un vestido digno para la ocasión. Quise verme elegante, pero no ostentosa. Elegí uno azul celeste, largo hasta los tobillos, con mangas de encaje y una chaqueta a juego. Me recogí el cabello con cuidado a pesar de que ya estaba canoso. No por vanidad, sino por respeto. Porque era el día de mi hijo, y yo quería estar a la altura. Llegué temprano, como siempre. Me acompañaba mi nieta Eloísa, hija de mi otra hija que vive en el norte. Ella era mi único apoyo ese día, mi refugio en medio de tanta distancia emocional. En cuanto entramos al jardín, noté miradas. Algunos me reconocieron, otros no. Me senté en una esquina discreta, esperando que mi corazón dejara de latir tan fuerte. Entonces ocurrió. Un empleado se me acercó con un gesto tenso. Me extendió una nota. Mis manos temblaban al abrirla. En ella, con la letra de mi hijo, leí: Mami, esta boda es muy delicada. No queremos tensiones. Mejor que no entres. Quedé petrificada. Me costó entender lo que significaba. ¿No quería que entrara? ¿Yo? ¿Su madre? Eloísa se levantó rápida, indignada, pero yo la detuve. No hagas escándalo, mi niña, le dije. Que nadie tenga excusa para hablar mal de mí. Con la dignidad que me quedaba, me levanté. Caminé despacio hasta la salida. Cada paso era una losa. Las flores me parecían de plástico.
el cielo más gris que nunca. Pero no lloré. Aún no. En casa, me senté frente al espejo. Me miré largo rato. El vestido seguía impecable. El peinado, intacto. Pero yo ya no era la misma. Y fue allí, en ese silencio, donde empezó esta historia. Porque a veces, cuando todo se rompe, es cuando una mujer comienza a verse a sí misma por primera vez. Y eso fue lo que hice. Volver a casa aquel día fue como regresar a una tumba. Recuerdo que el motor del coche rugía con una melancolía extraña, como si también él supiera que algo dentro de mí se había roto para siempre. Mi nieta Eloísa me había rogado que me quedara. Me miró con esos ojos húmedos, llenos de inocencia y amor, como solo una nieta puede mirar a su abuela. Pero yo no podía quedarme allí, no después de que mi propio hijo me echara de su boda, como si fuera una intrusa, una sombra vergonzosa de su pasado. Mientras conducía por las calles de nuestra ciudad, vi pasar árboles, edificios, peatones, todo envuelto en un silencio que no era real, sino interno. No podía dejar de pensar en cómo habíamos llegado a esto. León, mi León, ¿en qué momento dejó de ser aquel niño de mejillas sonrosadas que corría por la lavandería persiguiendo burbujas de jabón? Cuando llegué a casa, no encendí las luces. Dejé el vestido azul sobre el sillón, como si pudiera desprenderme del dolor simplemente quitándome la ropa. Caminé hasta la cocina, herví agua para un té y me senté en la penumbra, con las manos alrededor de la taza caliente, como si fuera el último refugio de ternura que me quedaba. En la repisa de la chimenea estaban las fotos de cuando León era pequeño. Su primer día de colegio. Su graduación de secundaria. Una imagen que tomé el día que abrimos nuestra segunda lavandería. A su lado, una foto mía con su padre, Tomás, que murió demasiado joven. Yo no lloré cuando Tomás murió. No podía. Tenía que trabajar, criar a León, mantener viva la empresa familiar. Y ahora, después de todo eso, mi recompensa era ser invisible. Aquel día no dormí. Me quedé mirando al techo, escuchando el tic-tac del reloj de pared. Me preguntaba si alguien más en el mundo sentía esa misma mezcla de vacío y dignidad herida. ¿Cuántas madres habían sido rechazadas por los hijos que criaron con amor y esfuerzo? ¿Cuántas veces una madre había tenido que elegir entre su dignidad y su amor por sus hijos? A la mañana siguiente, me desperté sin haber dormido. El cielo era gris, y en el fondo me alegraba. No me parecía justo que el sol brillara cuando yo estaba tan rota por dentro. Caminé por la casa, recogí la taza que había dejado sobre la mesa, ordené los cojines del sofá. Hacer esas pequeñas tareas me daba una falsa sensación de control, como si pudiera reconstruir mi vida de la misma forma en que alisaba las arrugas de un mantel. Esa tarde, recibí una llamada de Richard, el asesor del banco. Me recordó que las transferencias programadas para pagar la boda aún no se habían hecho efectivas del todo. En ese momento, algo en mí despertó. Una chispa de dignidad, de justicia, de valor. Le pregunté si podía cancelarlas. Me dijo que técnicamente sí, si actuábamos rápido. Tomé una decisión. Por primera vez en años, actuaría no como madre, no como benefactora silenciosa, sino como mujer. Llamé a la agencia de bodas. Carrie, la organizadora, parecía desconcertada al principio, pero entendió. Cancelé todo lo que quedaba por pagar. La música, la decoración, el banquete. No lo hice por venganza. Lo hice por mí, porque merecía respeto, y ya era hora de empezar a exigírmelo.
Después colgué el teléfono y me senté. Las manos me temblaban. No de miedo, sino de emoción. Había recuperado una parte de mí que creía perdida para siempre. No era solo la madre de León. Era Leonor, una mujer que había trabajado toda su vida, que había amado profundamente y que ahora decía basta. El silencio de la casa ya no era tan denso. Era distinto, más sereno, más mío. Y supe en ese momento que aunque mi corazón sangraba por dentro, no estaba completamente sola. Tenía mi historia. Tenía Loísa. Y sobre todo tenía algo que León nunca pudo quitarme. Mi dignidad. No hay palabras que puedan describir lo que se siente cuando tu propio hijo, en el día más importante de su vida, te mira con frialdad y te dice que no estás invitada. No era un error. No era un malentendido. Era una decisión. Su decisión. Ahí estaba yo, en el vestíbulo del hotel más elegante de la ciudad, con mi vestido azul oscuro y aquel broche que me costó medio año de pensión. Lo había elegido con ilusión, creyendo ingenuamente que aquel día sería uno de orgullo y reconciliación. Me sentía nerviosa, sí, pero también esperanzada. Había preparado todo con discreción, desde el banquete hasta los músicos, convencida de que el amor se demostraba con acciones, no con palabras. Pero en ese momento, mi realidad se desmoronó frente a mí, como un castillo de cartas. «Lo siento, mamá. No estás en la lista», me dijo León, sin atreverse a sostenerme la mirada. Mi nieta Eloísa me miraba con ojos llorosos, incapaz de entender cómo su padre podía tratar así a su abuela. Me sujetó del brazo con fuerza, como si quisiera retenerme allí a toda costa, pero algo dentro de mí ya se había roto. «¿Cómo que no estoy en la lista, León? Soy tu madre». Mi voz apenas salió, temblorosa, como si necesitara su permiso para existir. «Es que... es un evento muy formal, mamá. Están los padres de Paulina, nuestros jefes, amigos del trabajo. No creo que sea adecuado que estés aquí sin invitación». Me quedé en silencio. Aún me cuesta entender por qué no me gritó, por qué no me ofendió con palabras crueles. Hubiera sido más fácil. Pero esa calma educada, esa distancia protocolaria, fue aún peor. Era como si yo fuese una carga, una mancha en su reputación. Vi que varias personas nos observaban desde el vestíbulo, cuchicheando. Algunas reían, otras me miraban con lástima. Paulina, su flamante esposa, evitaba mirarme. Me di cuenta entonces. Yo no era bienvenida. No lo había sido desde hacía mucho tiempo, solo que no lo quería ver. Apreté la mano de Eloísa y le susurré con ternura. «No pasa nada, hija. Tranquila. Llámame mañana, ¿sí?» Le di un beso en la frente. Acaricié su mejilla con la yema de los dedos y me giré con dignidad. No permitiría que me vieran derrumbarme allí mismo. Salí del hotel con la cabeza en alto y el corazón hecho trizas. El aire afuera era denso, el cielo seguía azul, pero yo no veía nada. Caminé despacio hacia mi coche viejo, aparcado entre los Audis y BMW de los invitados. Durante unos segundos me quedé sentada al volante, sin saber si arrancar o simplemente llorar. Lloré. Lloré como no lo hacía desde que murió su padre. Lloré no solo por la humillación, sino por todo lo que había callado durante años, por todas las veces que hice de madre y de padre, por todas las noches en vela, por cada euro ahorrado para su futuro. Y todo para esto: ser invisible.
Conduje de regreso a casa, pero ya nada me parecía familiar. La ciudad donde había vivido toda mi vida, de repente, se sentía hostil. Cada esquina tenía un recuerdo de León niño, de nosotros dos luchando contra el mundo. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Al llegar, dejé las llaves sobre la mesa, sin siquiera encender la luz. Me senté en el sofá, aún con el vestido puesto. Sentía como si me lo hubieran arrancado todo menos ese trozo de tela. Vi las fotos en el aparador. León pequeño con su disfraz de pirata. León en su graduación. Ninguna mostraba la distancia que ahora nos separaba. Sonó el teléfono. Era Eloísa. «Abuela». Su voz se quebraba. «¿Estás bien?» «No lo sé, hija, pero estoy viva. Y eso ya que es algo. Papá no debió hacer eso. Es horrible». No le guardes rencor, mi amor. Él aún no ha aprendido a valorar lo que realmente importa. Esa noche no dormí. En vez de eso, revisé mis correos, las facturas, los pagos adelantados. Casi 90.000 euros invertidos en esa boda. ¿Y para qué? Para ser rechazada en la puerta. Algo dentro de mí cambió entonces. Por primera vez en mucho tiempo, decidí ponerme a mí misma por delante. No como madre, ni como abuela, sino como mujer. Como persona. A la mañana siguiente, con el corazón aún herido, tomé el teléfono y llamé a la agencia de bodas. «Hola, habla Leonor. Quiero cancelar los pagos pendientes. E incluso, si es posible, bloquear los servicios aún no consumidos». «Pero, señora, la ceremonia ya comenzó...». «Entonces deténganlo todo lo que puedan. Nadie humilla a una madre así y se lleva el festín sin pagar las consecuencias». La voz de la coordinadora se quedó muda unos segundos. «Entiendo. Procederemos de inmediato». Cerré el teléfono con una mezcla de miedo y alivio. No era venganza. Era justicia. Una justicia pequeña, doméstica, emocional, pero necesaria. La mañana siguiente a la boda, el silencio fue absoluto. Ni una llamada, ni un mensaje. Solo el sonido lejano del reloj marcando las horas, como si la vida misma me recordara que el tiempo seguía, aunque yo me sintiera detenida en aquel instante de humillación. Pero en la otra parte de la ciudad, el caos se había desatado. Me enteré por Eloísa. Me llamó apresurada, agitada, casi sin aliento. «Abuela, algo pasó en la boda. Todo se vino abajo». Paulina rompió en llanto al enterarse, justo antes de la sesión de fotos, de que varios servicios habían sido cancelados. La florista retiró los arreglos pendientes de pago. El DJ se negó a poner música hasta que se regularizara su contrato. El banquete, que apenas comenzaba a servirse, se detuvo abruptamente cuando los camareros recibieron una alerta de suspensión por falta de garantía financiera. El vino dejó de fluir. Las luces del jardín comenzaron a apagarse una a una. Los invitados, vestidos con sus mejores galas, comenzaron a murmurar. Algunos pensaron que era parte de una sorpresa. Otros se indignaron. Las familias acomodadas de Paulina cuchicheaban sobre el desastre logístico, pero no tardaron en enterarse de la verdadera causa. Alguien, no se sabe si fue un proveedor, un primo o incluso uno de los propios invitados, explicó en voz alta lo que estaba sucediendo. La madre del novio canceló todo. Ella pagó y ahora se ha retirado. La reacción fue inmediata. El padre de Paulina estalló de furia. Golpeó la mesa con el puño y exigió hablar con León. Paulina, con los ojos hinchados por el llanto, corrió al baño,
arrastrando el dobladillo de su vestido de encaje blanco. León no entendía nada al principio. Buscó a los organizadores, a los camareros, al fotógrafo. Nadie tenía respuestas que le sirvieran. Solo había un hecho. Sin el dinero de su madre, la boda se había venido abajo. ¿Cómo pudo hacerme esto?, gritó desesperado frente a sus amigos, que intentaban calmarlo. Pero nadie lo escuchaba ya. El encanto de la ceremonia perfecta se había evaporado. Lo que debía ser el día más feliz de su vida se había convertido en un espectáculo de confusión y vergüenza. Más tarde, mucho más tarde, cuando todo hubo terminado, León se encerró en el vestidor del hotel. Con las manos en la cabeza, Paulina no quiso hablarle. Sus suegros le dijeron fríos y contundentes: «Si no puedes controlar a tu propia madre, ¿cómo vas a formar una familia estable?». León intentó justificarse. Dijo que me había pedido por favor que no asistiera, para evitar problemas. Pero el daño ya estaba hecho, no por mi presencia, sino por su desprecio, por la falta de respeto. Nadie lo defendió. Nadie dio un paso al frente para protegerlo. Ni siquiera los amigos que tanto admiraba, porque todos sabían, en el fondo, que yo no había hecho nada injusto. Solo retiré lo que había dado. Solo me retiré yo, también. Esa misma noche, me senté en la cocina, con mi taza de té, mientras Eloísa me lo contaba todo. Sus palabras eran mezcla de rabia y alivio. Me decía que al fin alguien había puesto límites, que al fin alguien había dicho: «Basta». Yo la escuchaba en silencio, con una calma que no me conocía, porque no necesitaba venganza. La vida ya se había encargado de dar las respuestas. Y en medio de todo ese escándalo, me sentí por primera vez en paz conmigo misma. Nunca olvidaré lo que vi aquel día. Mientras me alejaba del salón con los pasos temblorosos y el alma hecha trizas, sentí una punzada en el pecho. No de dolor físico, sino de una decepción tan profunda que parecía irreparable. Apenas crucé el umbral del hotel, los murmullos comenzaron a subir como una ola. Algunos invitados me miraban de reojo, otros simplemente apartaban la vista, incómodos. Me sentí como un fantasma que nadie se atrevía a reconocer. Pero lo que ocurrió después, eso sí fue inolvidable. Apenas unos minutos después de mi salida, comenzaron los primeros signos del desastre. Un camarero nervioso se acercó al maestro de ceremonias. Luego llegaron otros empleados con rostros preocupados. Los floristas comenzaron a retirar discretamente algunos arreglos. Las copas en las mesas empezaron a desaparecer, una por una. Nadie entendía lo que pasaba. Paulina, la novia, miraba todo con expresión vacía. Su vestido blanco, cuidadosamente elegido, parecía pesarle como una armadura. Se acercó a León, mi hijo, que ya comenzaba a sudar. Murmuraban algo entre dientes, hasta que los padres de Paulina se acercaron, visiblemente molestos. «¿Qué está pasando aquí, León?», preguntó Jeffrey, el padre de Paulina, con un tono que no admitía evasivas. «Todo está bajo control, no te preocupes», balbuceó mi hijo, pero su voz ya no tenía la seguridad de antes. Paulina se giró hacia su madre. «Mamá, ¿vosotros no pagasteis por el banquete?». La señora Redgrave frunció el ceño. «Claro que no, querida. Solo cubrimos la cena previa». León dijo que él se haría cargo de todo lo demás. En ese momento, el silencio cayó como una losa sobre el grupo. Paulina lo miró perpleja.
¿Qué está pasando, León? ¿No habías pagado ya? Mi hijo tragó saliva. Sacó su móvil. Marcó un número. Se alejó unos pasos, nervioso. Eloísa, mi nieta, lo siguió con la mirada, con el rostro desencajado. Desde fuera, yo lo imaginaba. Los empleados retirando flores, la música apagándose, los invitados confundidos. Algunos empezaban a irse, incómodos, murmurando entre sí. Otros se quedaban esperando explicaciones. La boda de ensueño se transformaba en una pesadilla pública. Finalmente, el gerente del hotel subió al pequeño escenario y tomó el micrófono. Damas y caballeros, lamentablemente, por razones ajenas a nuestra voluntad, el evento ha sido cancelado. Les pedimos por favor que desalojen el salón en los próximos 15 minutos. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Algunos se quedaron congelados. Otros comenzaron a marcharse en silencio. Paulina, con el rímel corrido y los ojos enrojecidos, estalló en lágrimas y salió corriendo, seguida de su madre. León quedó solo, en medio del caos, mudo y humillado, mirando cómo su boda se deshacía frente a sus propios ojos. Mi nieta Eloísa, que aún tenía el teléfono en la mano, me llamó temblando. «Abuela», susurró, «han cancelado todo. La gente se va. Papá está... no sé. Nunca lo vi así». Yo cerré los ojos al otro lado del teléfono. No había alegría ni venganza en mi interior. Solo un profundo cansancio. No era eso lo que quería. No lo había hecho para humillarlo. Lo hice porque ya no podía seguir soportando el desprecio disfrazado de indiferencia. Durante años me convertí en un cajero automático con nombre de madre. Pagaba, callaba, aceptaba. Pero aquel día, algo en mí dijo basta. Y mientras León recogía las ruinas de su propio orgullo en el salón vacío, yo, sentada en mi casa en silencio, entendí que la dignidad, una vez recuperada, no se negocia. Pasaron 3 días desde aquella boda fallida. 3 días en los que no recibí más que silencio. Nadie llamó. Nadie vino. Solo Eloísa me escribía mensajes cortos. «Papá está raro. Paulina no sale de la habitación. Hay tensión en casa». Y yo no esperaba nada. Me limitaba a regar las plantas, ordenar la cocina una y otra vez y tomar café frío frente a la ventana, mirando sin mirar. El mundo seguía, pero dentro de mí algo se había detenido. Hasta que esa tarde, cuando el reloj marcaba las 5 y el sol empezaba a caer, escuché el timbre. Abrí la puerta y allí estaba él. León, mi hijo. Vestía simple, sin traje, sin corbata. Camisa arrugada, barba de varios días, ojeras que gritaban insomnio. Tenía el rostro que uno lleva después de perder algo que no sabe cómo recuperar. «¿Puedo pasar?», dijo, con la voz quebrada. Le hice un gesto para entrar. Se sentó en el sofá sin decir una palabra, como si el silencio fuera menos incómodo que la conversación que venía. Fueron minutos eternos. Yo puse 2 tazas de té. Él no lo probó. «No vengo a pedir perdón», empezó mirando al suelo. «Vengo porque necesito entender». «¿Entender qué?», le respondí sin levantar la voz. «¿Por qué lo hiciste, mamá? ¿Por qué cancelaste todo?». Lo miré, no con rabia, no con resentimiento, sino con una tristeza antigua, como de siglos acumulados. «Porque tú me borraste, porque me hiciste invisible, porque en el día más importante de tu vida
Decidiste que tu madre era un estorbo. Y lo dijiste en voz alta, delante de todos. Él apretó los puños. Era mi boda, mamá. No podías arruinarla así. No la arruiné yo, León. La arruinaste tú cuando me dejaste en la puerta, como si fuera una desconocida. Yo solo me llevé lo que era mío. Él levantó la cabeza, por fin, y me miró a los ojos. ¿Sabes lo que dicen ahora los padres de Paulina? Que soy un fracasado, que ni siquiera fui capaz de organizar mi propia boda, que dependía de una madre resentida. La palabra me cortó como una cuchilla. Resentida. Sonreí, amarga. No, hijo. No soy resentida. Estoy herida, que no es lo mismo. El silencio volvió a llenar la habitación. Él se levantó, dio vueltas por el salón. Nervioso. Paulina no me habla. Sus padres quieren cancelar el matrimonio. El banquete fue una vergüenza. Todo el mundo se enteró. Perdí mi credibilidad. Perdí mi imagen. Me acerqué y le toqué el brazo. Y yo perdí a mi hijo. Fue entonces cuando supe que no había nada más que decir. Ninguna palabra podía reconstruir lo que se había roto. Él lo sabía. Yo también. Se quedó quieto, sin saber qué hacer con sus manos. Te he dado todo, León. No solo dinero. Te di noches sin dormir. Te di amor, comida caliente, libros, colegio. Y nunca te lo eché en cara. Solo pedía un lugar a tu lado. Un lugar digno. Él cerró los ojos. Un suspiro largo escapó de su pecho. No sé cómo reparar esto. No se repara, le dije. Se aprende. Y si tienes suerte, quizás, con el tiempo, puedas volver a empezar. No conmigo, quizás, pero contigo mismo. Se quedó allí unos segundos más. Luego tomó su abrigo y caminó hacia la puerta. Antes de salir, me miró una última vez. Lo siento. Asentí. No con rencor ni con perdón. Solo con la certeza de que ese «lo siento» no cambiaba nada, pero al menos era real. Cerré la puerta tras de él. El eco de sus pasos aún retumbaba en mi pecho. Me senté con mi taza de té ya fría y lloré. No por tristeza, sino porque, por primera vez, había dicho todo lo que durante años callé. Y en ese silencio que quedó, encontré un poco de paz. No hizo falta que los periódicos lo publicaran, ni que lo anunciaran en la radio. En menos de 48 horas, la noticia que había volado por todo el vecindario, por las redes sociales, por los grupos de WhatsApp de la familia. Era increíble la velocidad con la que se propagan los escándalos, sobre todo cuando hay vestidos caros, lágrimas en público y un silencio incómodo como final de fiesta. Todo el mundo parecía saber lo que había pasado, o al menos su propia versión. ¿Te enteraste que la madre del novio canceló la boda? Dicen que lo hizo por despecho. Pobre Paulina quedó hecha un desastre. Qué mujer más rencorosa, ¿no? Arruinarle el día más feliz a su hijo. Y así, una tras otra, las frases iban tomando forma, mezcladas con conjeturas, exageraciones, versiones románticas o crueles, según la boca que las contara. Yo, mientras tanto, no salía de casa. No por vergüenza. No tenía nada que esconder. Pero necesitaba silencio. Necesitaba pensar. El teléfono sonaba constantemente. Llamadas de viejas amigas,
de primas lejanas, de vecinas que hacía años no me saludaban. Algunas solo querían el chisme. Otras, en cambio, me ofrecían palabras sinceras. «Leonor, hiciste lo que muchas quisimos hacer alguna vez», me dijo una amiga de la infancia. «Pusiste límites, mostraste dignidad. Y eso cuesta». Lo curioso es que, entre toda la avalancha de opiniones, nadie se preguntó qué sentí yo. Todos hablaban de lo que sufrió Paulina, de cómo se desplomó la decoración, de la humillación pública de León. ¿Y yo? ¿Dónde quedaba el dolor de una madre que fue rechazada en la puerta del salón? ¿Dónde quedaban mis lágrimas, mi decepción, mis años de sacrificio? Nadie lo preguntaba. Un día salí al mercado. Me puse mi abrigo más sobrio y salí con la cabeza en alto. No debía nada. Caminé entre los puestos de fruta, saludando con cortesía. Algunas personas me evitaban la mirada. Otras se acercaban con falsas sonrisas. «Leonor, qué valiente eres», me decían algunas con admiración velada. «¿Estás bien? Te ves tranquila», comentaban otras, buscando escarbar en mi serenidad. Y sí, estaba tranquila, no porque no me doliera, sino porque por primera vez sentía que no me había traicionado a mí misma. Días después, comenzaron a aparecer artículos en blogs de sociedad. Cuando una madre dice basta, la historia detrás de la boda cancelada. Algunos me retrataban como una villana, otros como una heroína, pero ninguno contaba toda la verdad, porque la verdad era más simple, más humana, más silenciosa. Una madre fue dejada de lado y reaccionó, no por odio, sino por dignidad. Lo que más me sorprendió fue la carta que recibí de una señora del barrio que apenas conocía. Era manuscrita, con letra temblorosa. «Querida Leonor, vi lo que pasó y quiero decirte que, aunque el mundo te juzgue, muchas te entendemos. Yo también fui una madre invisible. También pagué vestidos, banquetes y regalos. Y terminé sola en una mesa al fondo. Gracias por alzar la voz con tu silencio. Con respeto, Carmen». Leí esa carta 10 veces. La guardé en mi cajón más íntimo, porque esa carta no hablaba de escándalos, hablaba de verdad. De una verdad que muchas mujeres llevan dentro y callan. Sí, hubo juicio social. Hubo murmuraciones, risas escondidas, críticas feroces. Pero también hubo algo más. Un despertar. De mujeres que dijeron yo también. De madres que se sintieron vistas. De personas que entendieron que la familia no se basa en apariencias, sino en respeto. Y aunque seguí caminando por las calles entre susurros y miradas incómodas, lo hacía con una nueva certeza. Ya no era la madre que callaba. Era la madre que decidió existir. Los días siguieron su curso como un río lento y espeso. León no volvió a casa de Paulina. Tampoco volvió a la suya. Según me contó Eloísa, pasaba las noches en el sofá de un amigo, en pijama, con la barba cada vez más larga y el alma hecha pedazos. Yo no le escribí. No lo llamé. Pero no por orgullo, sino porque sabía que tenía que caer del todo para poder levantarse. Y una noche, ya entrada la madrugada, escuché golpes en la puerta. 3 secos, torpes. Me levanté. Al abrir, allí estaba el Lel, desnudo de toda soberbia. León, mi hijo, el mismo que una vez lloró en mis brazos porque no podía dormir por una pesadilla.
Solo que ahora la pesadilla era el mismo. «No tengo a dónde ir», murmuró. Le hice un gesto. Entró. No dije nada. Le serví sopa caliente, la de lentejas que le gustaba de niño. No tocó el plato. Solo se sentó, con los codos en la mesa, la cabeza baja. «Me dejaron, mamá», susurró. «¿Paulina?» Se fue a casa de sus padres. Dijo que no quiere casarse con un hombre que no sabe cuidar ni a su madre ni a sí mismo. Asentí. No porque me alegrara, sino porque era inevitable. «Tenías que pasar por esto», le dije. Me miró con ojos cansados. «¿Por qué no me lo dijiste antes, mamá? ¿Por qué no me gritaste cuando te fui dejando a un lado?» Le acaricié la mano. Esa mano que una vez fue tan pequeña en la mía. «Porque una madre no grita. Espera. Calla. Amainarse en silencio. A veces demasiado». Lloró. Por primera vez desde que era niño, lloró sin esconderse. Como un hombre que se rompe. Como un hijo que vuelve al regazo de su origen. Esa noche durmió en su vieja cama. Yo me quedé despierta, sentada junto a la ventana, oyendo su respiración pausada detrás de la puerta entreabierta. Y sentí algo que no había sentido en semanas. Esperanza. Al día siguiente se afeitó. Se duchó. Me preguntó si podía quedarse unos días. Le dije que sí, sin condiciones. No era perdón, era cobijo. Durante las semanas que siguieron, volvimos a hablar. Como antes. Me ayudaba con la compra, cocinaba conmigo, escuchaba mis historias. A veces en silencio, a veces con lágrimas. «He sido un idiota, mamá», decía. «Me creí mejor por tener un trabajo elegante, por estar con una mujer bonita, y no vi que me alejaba de ti». «No eras idiota, hijo», le corregía yo. «Solo estabas dormido». Uno de esos días encontramos unas fotos viejas en el desván. En una de ellas, él tenía 6 años y me abrazaba el cuello, sonriendo sin dientes. Las manos de su yo pequeño agarraban mi cuello con fuerza, como quien agarra lo único seguro. «¿En qué momento dejé de mirarte así?», me preguntó. Y no supe qué responder, porque yo también me lo había preguntado muchas veces. Pero no importa ya, porque lo miraba allí, en mi cocina, con ojeras y camiseta vieja, y veía al mismo niño de la foto, ahora más frágil, más real. No todas las madres tienen la oportunidad de ver a su hijo caer y levantarse de nuevo. Yo, sí. Y aunque el dolor seguía allí, como una cicatriz que no se borra, mi corazón empezaba a reconstruirse. No porque él me necesitara, sino porque, por fin, me veía. Y eso lo cambiaba todo. No fue una decisión impulsiva. Pasaron semanas, quizá un mes, desde que León regresó a casa con la cabeza gacha y el corazón en ruinas. Cada día que pasaba, él era menos el hombre altivo que rechazó a su madre en la puerta de una iglesia, y más aquel hijo perdido que, al fin, comenzaba a encontrar el camino de regreso. Pero había algo dentro de mí que no sanaba. No era rabia. Ya no. Era una necesidad silenciosa, latente, como una voz apagada que pedía salir. Una tarde, mientras veía un programa de entrevistas donde hablaban de conflictos familiares modernos, sentí que algo me pinchaba por dentro. Era el mismo guión de siempre. Expertos explicando lo que una madre debe hacer, lo que no debe decir,
¿Cómo no hacer sentir culpable a sus hijos adultos? Pero nadie hablaba de lo que sentimos nosotras. Las madres invisibles. Las que han dado todo y un día son apartadas como si fueran una carga decorativa. Así que me senté frente al ordenador. Abrí un documento en blanco y escribí. No era una carta de odio, ni un reclamo desesperado. Era una confesión, un testimonio, una historia. Conté cómo ahorré durante años para pagar la boda de mi hijo, cómo me ilusioné, cómo me probé un vestido sencillo azul cielo para estar adecuada, cómo llegué con el corazón latiendo fuerte. Y me dijeron que no estaba invitada. Y conté también cómo decidí cancelar todo, no por venganza, sino porque ya no podía seguir siendo una sombra servicial. Titulé el texto Carta de una madre que decidió existir. Lo envié a un blog de mujeres mayores, sin esperar nada. Pero algo pasó. Unos días después, recibí un correo de la editora. Me agradecía el texto. Dijo que lo publicarían, que no sabían si generaría reacciones, pero que era una historia necesaria. Y entonces, la avalancha. Cientos de comentarios. Cientos de mujeres escribiéndome. Gracias por poner en palabras lo que yo nunca supe decir. Me hiciste llorar. Yo también fui la que pagó, la que cayó, la que fue olvidada. No estás sola. Algunas incluso compartieron sus propias historias. Bodas en las que las madres eran puestas en mesas al fondo. Graduaciones en las que no fueron mencionadas. Nietos que no conocían su nombre. Historias distintas, pero con un eco común. El olvido. Me invitaron a panhablar en una pequeña emisora local. Fui, con miedo, pero con el alma abierta. El conductor me preguntó, ¿por qué decidió contar su historia, Leonor? Y respondí con calma, porque hay muchas madres allá afuera que creen que lo que sienten no importa, que si aman, deben soportarlo todo. Y no es así. Amar también es darse valor. Y a veces, decir basta también es amor. A partir de ese momento, comenzaron a llamarme de otras partes, grupos de mujeres mayores, encuentros en centros culturales. Y en cada espacio al que fui, encontré una lágrima compartida, una risa tímida, una cicatriz vieja que empezaba a cerrarse. León al principio no entendía. Le incomodaba. ¿Tienes que contar todo?, me preguntó una noche. No todo, le dije. Solo lo que duele si se calla. Con el tiempo, él también comenzó a acompañarme. Se sentaba en silencio en el fondo de la sala mientras yo hablaba. Escuchaba. A veces lloraba. Un día, al terminar una charla, se me acercó y me dijo al oído: «Estoy orgulloso de ti, mamá». Y fue entonces cuando supe que todo había valido la pena. No por reconocimiento, sino porque, al fin, las madres como yo teníamos voz. Y ya no íbamos a callar. Los días se hicieron más lentos. No tristes, solo más suaves. La vida a mi edad ya no corre, camina. A veces se sienta conmigo a tomar café, otras veces se cuela por la ventana con una brisa tibia de otoño. Y ahí estoy yo, sentada en mi butaca, con las manos entrelazadas y el corazón sereno. Han pasado meses desde aquel día en el que dije, basta. Meses desde que el salón se vació, desde que las flores se marchitaron sin ser vistas, desde que las miradas de juicio se posaron sobre mí. Pero algo más importante también ocurrió. Volví a mirarme al espejo y reconocer a la mujer que había dejado de ver.
Volví a llamarme por mi nombre. No solo mamá de... Volví a abrazarme. Sin culpa, sin resentimiento. Y volví a amar. A mi hijo. A mí misma. León sigue en casa, aunque está buscando un nuevo lugar donde vivir. No por distancia emocional, sino porque ha entendido que la independencia no es alejarse de quien te ama, sino saber cómo regresar sin miedo. A veces desayunamos juntos. Otras veces solo compartimos silencios cómodos. Mejet me escucha con respeto. Me ayuda a regar las plantas. Ha vuelto a ser el hijo que un día me prometió que nunca me dejaría sola y que por fin entiende lo que eso significa. Paulina no volvió. No la juzgo. Quizás aún le duela. Quizás nunca entienda. Y está bien. No todos estamos preparados para enfrentar lo que nos incomoda. A veces el espejo duele más que la realidad. Un domingo por la mañana, Eloísa me abrazó fuerte y me susurró: «Abuela, gracias por enseñarme que una mujer no tiene que quedarse callada para ser buena». Y ahí supe que todo este camino no fue en vano. No me arrepiento de lo vivido, ni de lo dicho, ni siquiera del dolor, porque el dolor me mostró lo que estaba rota. Y el amor me enseñó cómo volver a tejerme. He recibido cartas de mujeres de todas partes, mujeres que ahora se atreven a decir: «Ya no más». No por odio, no por venganza, sino por dignidad. Y ese quizás sea el mayor legado que puedo dejar. Demostrar que incluso cuando la voz de una madre ha sido silenciada por años, cuando se alza, puede convertirse en faro. Hoy, al mirar atrás, no veo una tragedia. Veo una transformación. Una madre que no fue invitada a la boda de su hijo, pero que fue la primera invitada a su renacer. Si alguna vez sentiste que eras invisible, si te han hecho creer que amar es callar, recuerda esto. Tu voz vale. Tu presencia importa. Y nunca es tarde para recuperar tu lugar. Porque el amor, cuando es verdadero, no exige sacrificios eternos. Solo verdad. Y la verdad, incluso cuando duele, siempre enciende una luz.